Continuamos con Saber y Sabor. Estamos acá homenajeando al profesor Francisco Paco Fernández, que ha lanzado este hermoso libro. Y de paso estamos todos aprendiendo, por supuesto. No solo de Paco, sino también de los otros amigos que me acompañan esta noche en la mesa. Paco, explícanos un poquito la motivación y el sentido de la teoría del caos, que está tan bien desarrollada en tu libro. Bueno, yo he leído varios libros de eso. Además, tengo un maestro, aparte de los maestros que yo he tenido, que ha sido el profesor Vicente Pérez Sáez, Fanny, su mujer, Su esposa, que han trabajado en ese aspecto del hablar. Y tuve la suerte también de conocer a Eugenio Coserio, que un eminente lingüista. Creo que era de Europa del Este, pero después vivió casi toda la vida en Alemania. Y bueno, estuvo acá en Argentina. El primer curso que hice con él fue en Tucumán y me enamoró de lo que él enseñaba, porque era algo práctico, el hablar de la gente. explícale a la gente qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir la teoría del caos? La teoría del caos es algo, ha sido siempre algo desordenado, hasta que vino un señor en el siglo pasado, estudió y sacó conclusiones de que no había un orden dentro de ese desorden. Hay un orden en la desorganización. Exacto, dentro de esa organización hay un orden que hay que descubrirlo. Y bueno, a mí se me ocurrió aplicarlo precisamente al hablar, porque el hablar es caótico, es decir, hay una motivación dentro de ese caos del hablar. ¿Cuál es ella? Que el interlocutor lo comprenda, él está, digamos, constreñido por eso, esa es la condición que tiene. Cualquier hablante, todos los hablantes estamos condicionados a eso. Y bueno, por eso me interesó mucho, leí bastante sobre el caos a distintos autores y se me ocurrió aplicarlo. Y lo apliqué y di ejemplos, hice varios trabajos sobre eso y bueno, logré hacer comprender a la gente que se trataba de eso. Tengo publicaciones en España. Pero vos decís que del caos se forma la buena forma de hablar. De tanto estar estando, voy viniendo con mi pensamiento. Bueno, ahí está. ¿Qué dije ahí? ¿De mal o bien? Bien, porque te sabés hacer aprender. Poéticamente, pero te sabés hacer comprender. Esa es la condición, ¿no? Y la gente por ahí habla. Pero está bien dicho, de tanto estar estando. Tiene su sentido. Pero está correctamente. Es que hay una cosa, la corrección. O es caótico. La corrección y además de la corrección, ¿cómo es que le llamo yo? Disculpen. Bueno, corrección, en este caso hay una redundancia. Adecuación y además apropiación. Hay un paso que se da entre adecuación y luego apropiación, porque tiene que ser algo apropiado al que te escucha y tenés que corregirte si él no te comprende. Ese es el paso que uno da. Bien, ¿y qué opinas de lo que dije? Sí, o sea, el caos tiene que ver con el movimiento permanente de la lengua. La lengua está en permanente transformación, es lo dinámica. estuvo desde siempre. De los petroglifos de los egipcios hasta la actualidad ha ido variando. Y en la expresión que vos contabas recién, estar estando, es una redundancia con sabor poético, con licencia poética, porque muchas veces cuando uno quiere insistir en un color, en un sabor, redunda, golpea con el mismo sentido para producir un mensaje con el efecto buscado. Pero es una maravilla el lenguaje, la transformación. Y yo a Paco, como decía hace un rato, lo conozco desde la niñez,
Y desde ese tiempo lo vengo siguiendo cuando el hombre caminó por México, por España, por Japón, donde me convidó relaciones importantes como un doctor en letras de la Universidad de Tokio, con quien nos hicimos amigos, Hiroto Ueda. Y ese hombre, gracias a Paco, hizo un trabajo lingüístico sobre un libro mío y lo puso en la universidad como elemento para enseñar el idioma español en Tokio. Sí. Y además le hizo un estudio profundísimo de lingüística a ese contenido verbal de mi libro. Estadística. Todo esto me habla de la historia del Paco por el mundo, de su relación y el respeto que me crece de haberlo visto trabajar en forma permanente. De eso no hay duda. Estela, la gente dice, cuando ve cosas que están pasando, dice, no puede ser posible. Pero si no puede ser, ya está. Ya está. Lo que pasa es que hay El posible está de más, es redundante. Pero hay una licencia ahí, que la señaló Eduardo, que es el permiso que me doy para remarcar algo cuando... Pero bueno, me pregunto si el permiso para remarcar a la vez no está violando lo que es correcto. Lo que pasa es que esa es la lengua. A mí me parece que por un lado está la lengua estándar, que es en general la lengua correcta, la de la escritura, y la de todos los ámbitos formales. Y otra es la lengua de la casa, la lengua cotidiana, la lengua de los amigos, y esa es otra, en realidad es otra variedad. Y por ejemplo, yo me acordaba de mi abuela, que vivió muchos tiempos en los valles calchaquíes, y que decía, viene viniendo, y que decía, se va yendo. Entonces tenía esas formas, y las formas son correctas. El estar estando me resulta más raro, pero tienen su origen no solamente en el español, sino también en el quechua. Son formas derivadas de otra lengua que está en el sustrato o en la base del español, y por ejemplo tenía un uso especial del gerundio. Entonces ese gerundio del quechua pasó al gerundio del español y por eso es que se reduplicaba. Pero los sentidos son los que valen, es decir, los hablantes le dan un sentido que por ahí desconocen en otras regiones de la Argentina. Y sí, me parece que la expresividad y los sentidos valen más que incluso la norma correcta. Valen más que lo que se estudia, valen más que lo que dice Está la Real bueno Academia eso, Española. porque uno claro. busca darle fuerza a ese sentido, ¿no? Exacto. Con el, sí, entre comillas, con el mal uso, la redundancia. Pero bueno, sí, esto, digamos, estamos viendo épocas donde hay muchas más licencias, ¿no? Yo estudié en una escuela primaria donde si decías estar estando, te recibías un punterazo en la cabeza. O un cocacho de la maestra, pero bueno. De todos modos, yo comparto plenamente con los trabajos, las investigaciones, no puede ser de otra manera, porque soy un ignorante de Paco, que son tan ricas y en definitiva que termina demostrando que todas las cosas que ocurren en el hablar común de la gente terminan siendo lo que debe ser, ¿verdad? El límite es la comprensión por parte del que escucha. Y tiene el hablante, tiene tanto de un lado como del otro, tiene todos los recursos para hacerse entender por su interlocutor. Ahora yo les hago una reflexión. Ahora el mundo está dividido por razones técnicas en chicos muy jóvenes, en gente de mediana edad y en gente mayor. Esa separación que acabo de hacer, esa distinción que acabo de hacer, viene marcada por el uso de la tecnología. Ah, sí. Entonces, lo que dicen y hacen los chicos, expresándose verbalmente o escribiendo, termina siendo chino básico para los mayores y probablemente en alguna medida para los intermedios. Si no se entienden, ¿eso no sirve o es cuestión de tiempo? ¿Qué opinas, Estela? Que sea cuestión de tiempo, no lo sé, puede ser simplemente una jerga, puede que después cambien las metodologías de comunicación y puede que esas jergas cambien. De Que todos queden en el tiempo. puede ser como todo, pero también es muy interesante porque los grandes tenemos que leer esos textos y tenemos que tratar de darles algún sentido. Y por ejemplo, se da en la morfología.
Entonces, los chicos empiezan a consumir los memes, pero también a imponer la forma de sustantivos, que antes no estaban. Entonces hablan, por ejemplo, el gatito está morido, la morición. Y entonces, por ejemplo, mis propios estudiantes de la universidad estudiaban nueva morfología que va saliendo de las redes sociales. Y por supuesto, así no se habla o así no se debe hablar en la universidad. Pero puede ser que se salte de ese tipo de jergas hacia el habla común. Ahora hay que ver si ahí funciona el caos, puede ser. Y entonces que los más grandes lo aprendan o que ellos Sí, de todos modifiquen la modos, lengua. rescato que vos estás diciendo que con la dinámica y la velocidad que hay en la evolución de la lengua y de las formas, es muy probable que la misma tecnología, como va cambiando, dé por muerta lo que hace 2 años era bueno. Es muy O sea, probable. nosotros hemos esperado por ahí Sí, sí. 30, 40 años para que muera una forma, Era más o lento. mucho más lento. Totalmente. Sí. Sí, un médico yo creo que se recibía y podía no leer un libro más por 30 años. Así es. Ahora no, ninguna profesión, digamos. Así Estamos es. obligados a estudiar permanentemente, ¿no? El mundo actual nos exige observar y analizar cada minuto la realidad. Y bueno, todo esto desemboca en el lenguaje. Y como bien decía Sergio, la tecnología apuró ese cambio del idioma. Y los chicos, por ejemplo, a consecuencia de que el tiempo pasó a ser un artículo de lujo, los chicos hablan a mucha velocidad. Los adultos no estamos acostumbrados a escuchar ese ritmo de pronunciación. Es otro tema y no lo importante, claro, entendemos. claro, sí, sí. Ya, a ver, si nos está escuchando algún jovencito ahora, a nosotros debe estar reflexionando lo que vos acabas de decir, qué lento que son estos 3 hombres para hablar. No es tu caso, Estela, pero nosotros somos más lentos para hablar. Les sugiero una cosa. Tengo a Jacinta Condori esperando ahí Mi gran amiga. con su buena música. Escuchamos un tema y después nuestros anunciantes tienen que decirnos algo. Enseguida volvemos.